Siguiendo en el análisis de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, esas fuerzas invisibles, entonces vamos a hacer de que hipotéticamente este cuerpo empiece a desplazarse. Para que el cuerpo se empiece a desplazar, lo vamos a hacer horizontalmente. Entonces vamos a empezar a mover ese cuerpo de forma horizontal, ¿sí? Entonces, para que ese cuerpo se mueva de acuerdo a Newton, debe existir un efecto que genere ese movimiento y ese efecto se le denomina fuerza. Entonces, recordemos que las fuerzas son vectores, por lo tanto, si yo quiero hacer de que ese cuerpo se me desplace hacia la derecha, ¿sí? Entonces debo aplicar una fuerza hacia la derecha, ya sea una fuerza de tracción, o sea, de alar, o una fuerza de empuje. Vamos a ver cómo se pueden aplicar esas fuerzas. Voy a hacer un pequeño bosquejo del objeto. Entonces observemos, si yo tengo mi centro de gravedad aquí, yo tengo que este es el peso, tengo que esta es la fuerza normal, si contraria al peso. Para que el cuerpo se desplace hacia la derecha, yo puedo aplicar una fuerza de tracción. Entonces yo puedo decir que esta sería la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces esa es la fuerza que estoy aplicando. Pero esta fuerza, llamémosle fuerza aplicada, FA, ¿sí? Entonces esa fuerza aplicada la puedo aplicar horizontalmente, pero también la puedo aplicar con un ángulo de inclinación, también podría ser de esta forma. O sea, yo la puedo aplicar así, o la puedo aplicar aquí, o la puedo aplicar así, o la puedo aplicar así. Todas estas fuerzas me van a generar un movimiento del cuerpo, ¿sí? Pero ese movimiento del cuerpo va en direcciones diferentes. ¿Por qué puedo aplicar esas fuerzas así? Porque son vectores, y los vectores deben de tener una dirección y un sentido. La dirección hacia la derecha, todas van hacia la derecha, y los sentidos, cuando vimos vectores, recuerde que son ángulos. Este es un ángulo, este es otro ángulo que es otro sentido, este sería otro ángulo, este sería otro ángulo, este sería otro ángulo que es otro sentido. Entonces miren que dependiendo el sentido que yo utilice para aplicar la fuerza y la dirección, así mismo va a ser la respuesta del movimiento. Vamos a asumir en nuestro ejercicio que la fuerza que estoy aplicando, ¿sí?, va a ser una fuerza horizontal, totalmente horizontal, con un sentido de 0 grados con respecto al eje de las X, o sea, en posición normal. Voy a decir que esta es la fuerza que voy a aplicar, fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, miremos cómo se aplica la fuerza. Esa fuerza aplicada también es invisible, a pesar de que nosotros la apliquemos no se va a ver, entonces es otra fuerza que aplica. Cuando se aplica una fuerza, entonces aparece la tercera ley de Newton, allí aparece, y esa fuerza aplicada, ¿sí?, me genera una fuerza que en este caso vendría siendo la fuerza aplicada, vendría siendo la acción. Me aparecería otra fuerza que es la reacción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces, así como cuando se aplica la fuerza del peso, hay una fuerza contraria a ella, que es la fuerza normal con la misma magnitud, pero en diferente sentido, la fuerza aplicada también se aplica hacia la derecha, entonces debe haber una fuerza hacia la izquierda con la misma dirección y sentido, pero con la misma magnitud, pero en diferente dirección y sentido. Entonces observemos una cosa, esa fuerza aplicada que va hacia la derecha genera un movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. El movimiento se genera hacia donde se esté aplicando la fuerza. O sea que el cuerpo empieza a moverse hacia la derecha, ¿sí? Como el cuerpo se empieza a mover hacia la derecha, entonces va a haber una fuerza que va contraria a ese movimiento. Y esa fuerza contraria a ese movimiento es otra fuerza invisible que nos aparece allí, y entonces la vamos a llamar fuerza de rozamiento, Fr. Voy a poner aquí los valores. Entonces tenemos que W es el peso, la fuerza del peso. Tenemos que la N es la fuerza normal. Tenemos que la FA es la fuerza aplicada. Y tenemos que FR sería la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Entonces observemos una cosa importante aquí. Miremos que la fuerza de rozamiento es esa reacción a la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces allí se aplica la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay movimiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento no es otra cosa más que una fuerza de oposición a la fuerza aplicada que genera el movimiento.
Cuando esta caja se empieza a desplazar hacia la derecha, hay algo que impide que ese desplazamiento sea libre, que corra libremente hacia la derecha. Y eso es el rozamiento. Y el rozamiento se da con respecto a las superficies tanto de la caja como de la superficie como tal sobre la cual se está desplazando. Si esta superficie es muy lisa, como el hielo o como una baldosa, entonces la fuerza de rozamiento va a ser pequeña y la fuerza aplicada puede mover fácilmente la caja hacia la derecha. Pero si por ende esta superficie no es hielo o no es una baldosa, sino que es una alfombra, entonces la oposición al movimiento va a hacer de que la fuerza de rozamiento sea mucho más grande y hace de que la fuerza que se deba aplicar sea más grande todavía para poder desplazar el cuerpo hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento, tengámoslo en cuenta, que es como una oposición al desplazamiento, una oposición a esta fuerza aplicada. Son de diferente, digamos, en este caso dependen de este material, ¿sí? Del material sobre el cual se está desplazando. Entonces aquí estas fuerzas definitivamente, como dependen de un valor que tiene que ver con el tipo de material, entonces estas fuerzas pues no serían matemáticamente hablando iguales, ¿sí? De acuerdo a la tercera ley de Newton son iguales en magnitud, pero como dependen de una tercera variable que viene siendo el tipo de material, entonces se hacen diferentes. Entonces recordemos que la fuerza de rozamiento, si es alta, es porque la superficie la superficie es muy corrugosa y evita el desplazamiento fácil. Pero si es pequeña esta fuerza de rozamiento, entonces el cuerpo se va a mover rápidamente. Esto sucede mucho, por ejemplo, en la Fórmula 1, cuando hay automóviles, se busca de que el rozamiento entre las llantas y el neumático, de las llantas del neumático, por ejemplo, aquí tenemos que estas son las llantas, ¿sí? De un carro, que el rozamiento entre las llantas y la superficie o el asfalto sea mínimo. ¿Para qué? Para que el auto sea más eficiente en su desplazamiento. Entonces se utilizan diferentes tipos de materiales para tanto el asfalto como diferentes tipos de materiales para los neumáticos. Entonces es muy importante este análisis físico. Esas son entonces las fuerzas que actuarían sobre un cuerpo, sí, que está en movimiento. Tenemos la fuerza entonces del peso, la fuerza normal, la fuerza aplicada que genera el movimiento y la fuerza contraria a la aplicada que sería la fuerza de rozamiento. Entonces en sí esas serían como análisis general las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en movimiento.